Es Radio Almería presenta el Chester, con IKEA, Yelmo Cines y Centro Comercial Torre Cárdenas. Pues efectivamente, una semana más nos montamos aquí en el Chester, que incomprensiblemente nos siguen permitiendo hacer los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, que es el lugar en el que estamos, los amigos de Yelmo Cines, que es en una de cuyas salas donde estamos, y también los amigos de IKEA, que nos siguen trayendo este sillón magnífico. Que no es un Chester. No he presentado todavía a la invitada y ya viene con la lección aprendida. Te iba a hacer una presentación muy elogiosa, pero acabas de ganarte que no lo haga. Rosario Soto, bienvenida al Chester. Muy buena, Víctor. ¿Con quién has hablado? ¿Quién te ha dicho que sea esto lo primero que digas? Pues estaba viendo y yo pensaba, voy a hacerle yo una pregunta a Víctor. ¿Cómo es posible que le llame a este espacio el Chester si no es un Chester? Qué paliza de gente, de verdad te lo digo. Entre José Fernández, Antonio Felipe, Rosario ahora se ha unido al clan. Pues no me gustas en ese clan, te lo digo sinceramente, ¿eh? Nada más que con mala gente. Ah, pues no sabía que te lo habían comentado ellos. No, es que lo comentan todas las semanas. En fin, presidenta... Bueno, claro, yo tendré que presentar a Rosario Soto como presidenta de la Autoridad Portuaria de Almería, pero te podría presentar como otras muchas cosas en el plano institucional y en el plano personal también, ¿no? Digo yo. Totalmente, Víctor, porque si no lo saben los espectadores, Víctor fue compañero mío del colegio, es una persona que aprecio y que quiero mucho desde hace muchísimos años. Va siendo, con el paso del tiempo, de las pocas que me siguen queriendo, te lo digo. Tú ¿Sí? resiste ahí, bueno, aguanta. Yo espero que después de esta entrevista siga queriéndote como en el colegio. Alguien llegó pensando lo mismo que tú y se fue pensando otra cosa, también te lo digo. Bueno, y luego aparte tuvimos un contacto muy, muy estrecho en los Juegos Mediterráneos, que te lo recuerdo, yo siempre lo recuerdo. Cuando Rosario Soto saltó a la política, yo soy de las primeras personas que lo supe, porque una tarde llegó y dijo: tengo esto y tengo que contárselo a alguien. Sí, es cierto. Cuando Luis Rogelio me llamó y dijo que contaba conmigo para la candidatura del año 2003, yo estaba trabajando en la organización de los Juegos Mediterráneos, donde también trabajaba Víctor. Así que trabajando allí, Luis Rogelio contó conmigo, que siempre se lo agradeceré. Y una de las primeras personas que lo supo fue Víctor, porque lo trasladé a mis compañeros en la organización de los Juegos Mediterráneos. Bueno, desde entonces has hecho muchas cosas. Tú eres una persona absolutamente apasionada de la política, te encanta la política igual que a mí. Lo único que tú has conseguido estar en política, y yo me acojona estar en política, nunca estaré en política porque me dais miedo a los políticos, me da mucho miedo la política, pero a los dos nos gusta mucho la política y han pasado muchas cosas desde ese año 2003, ¿eh? 20 años. Sí. La verdad que me siento una afortunada, porque poder trabajar en algo que te apasiona y que te gusta, pues es un honor, ¿no? Y me siento bastante afortunada por ese motivo. Y es cierto que desde el año 2003, que fui concejal, pues he sido concejal, he sido parlamentaria andaluza, he sido senadora, ahora soy presidenta de la Autoridad Portuaria, y he tenido la enorme fortuna de que el Partido Popular haya ido contando conmigo desde el año 2003 para en cada momento ponerme donde ha estimado el partido, que al final es una organización compuesta por muchas personas y cada una pues tenemos nuestras capacidades, y ha estimado en cada momento ponerme en un sitio en el que yo he intentado hacer mi trabajo lo mejor posible. Así que sí, se han pasado muchas cosas, porque también han pasado muchos años, Víctor. Sí. Que han pasado 20 años, que parece que no, pero porque estamos mejor. Oye, ¿cómo estamos de bien? ¿Has visto? Estamos estupendos, porque estamos mejor, pero sí que ha pasado mucho tiempo. Fíjate, le comentaba, porque aquí grabamos las entrevistas de 2 en 2, al anterior invitado le comentaba que a mí me gusta hacer las entrevistas con poca preparación. Es verdad que casi siempre entrevisto gente que conozco mucho, porque lo mejor de la entrevista siempre sale de lo que dice el entrevistado. Acabas de utilizar una palabra que me encanta, que es concejal, que es una palabra que sirve para hombres y para mujeres. El otro día, en la inauguración del cable inglés, a la que tan amablemente me invitasteis, hablaste de los trabajadores de la Autoridad Portuaria, y me encantó, porque nos hemos acostumbrado desgraciadamente a que al rollo patatero este de trabajadoras y trabajadoras, amigos y amigas, amigues y amiguis, y me encanta la gente que sigue fiel no solo a sus principios, sino también a la corrección lingüística, que además, por cierto, tú eres una persona que conoce muy bien la lengua, que yo lo sé. Y el otro día, a raíz de eso, me metí en la página web del Ministerio del MITMA, cuya titular te acompañó en esa inauguración, y ponía que Raquel Sánchez fue, en su día,
perteneció a la corporación en Gavà y fue tenienta de alcalde. ¿La alcaldesa diría? Pues no, decía tenienta de alcalde, porque como aquí pero además, no para, o sea, si todavía sustituyeran la palabra teniento, que la O es el masculino por lo general, pero en este caso hablaba, es que teniente, ahora también hemos convertido a la E en masculina, yo no sé qué criterio se sigue esto. Oye, ¿en qué sociedad nos hemos metido? Bueno, mira, Víctor, es cierto, yo sé que voy a discrepar contigo, porque además lo hemos hablado en privado algunas ocasiones. Coincidimos. Bueno, lo que voy a decir ahora, yo me siento feminista y pienso que a las mujeres hay que apoyarlas, a ciertas mujeres hay que apoyar, porque es cierto que se sufre discriminación por el hecho de ser mujer. Algunas mujeres sufren algunos tipos de discriminación por el hecho de ser mujeres. Eso no quiere decir que los políticos tengamos que montar un circo respecto a un derecho que hay que apoyar y a unas personas que hay que apoyar porque sufren esa discriminación. Entonces, como tú dices, yo entiendo como política, como ciudadana, como persona, porque mi madre o mi hermana o mi hermano o nuestros familiares, nuestros amigos, pues no se dedican a la vida pública, pero sin embargo, en su ámbito profesional o personal, deben de utilizar bien el lenguaje. Y yo entiendo que en el buen uso del lenguaje tenemos que decir hijos, no hijos e hijas, porque el masculino tiene incluido los dos sexos, o tenemos que decir, pues no sé, utilizar el lenguaje correctamente, que es lo que he dicho antes, concejal. Pues yo me he sentido pues una mujer concejal, ¿no? Entonces, bueno... Que además la palabra concejal es que termina en A, su última vocal es una A, curiosamente. Sí, bueno, no discrepamos, que lo sepas. ¿No? Yo también estoy en contra de todo tipo de discriminación y además me parece horrorosa y estoy absolutamente a favor de la igualdad de oportunidades, que hay que potenciar, que a veces no sale sola, hay que potenciar la igualdad de oportunidades. Presidenta o presidente de la autoridad... Mi madre me dice, tú es que eres presidente, no eres presidenta. Sí, porque es que ese es un término verbal, aunque sea sustantivizado, presidente es un término verbal. Pero sí. bueno, de la Autoridad Portuaria de Almería. Yo no sé si tú alguna vez te habías imaginado en este cargo. Yo creo que es un cargo que está ahí, del que a veces se habla más y a veces se habla menos. Es un cargo muy importante en esta provincia, muy importante. No sé si te habías imaginado alguna vez en ese papel, en ese rol. Pues mira, la verdad, primero decirte que efectivamente es un puesto de una gran responsabilidad para quienes lo somos, porque los puertos son un motor de crecimiento económico y de empleo para las provincias y creo que deben de estar representados por personas que sean capaces de, no solamente de arrancar ese motor, sino de acelerar ese motor y de estar al lado de los empresarios y también de la sociedad para impulsar todas aquellas actividades o proyectos que redunden en eso precisamente, en el crecimiento económico y de empleo de la provincia. Entonces, bueno, pues creo que efectivamente es un cargo de responsabilidad, yo me lo he tomado con muchísima responsabilidad y estoy intentando dejarme la piel, trabajando al 1000 por 1000 para sacar proyectos adelante y creo que así se lo he trasladado al sector portuario y estamos trabajando y muy bien para sacar muchos proyectos que a partir de septiembre irá conociendo la ciudadanía, pero vamos a darle un impulso a la Autoridad Portuaria de Almería de verdad muy fuerte y lo veréis, ¿no? Y después, si me había imaginado alguna vez en este puesto, realmente cuando estás en política nunca sabes dónde vas a estar. Está a disposición del partido, donde el partido considere que eres mejor en cada momento, ¿no? Y bueno, pues he estado en muchos sitios y ahora el partido ha considerado que era la persona más adecuada para estar en el puerto y en el puerto estoy. No me había planteado de antemano. De hecho, mira, si te soy sincera, hace unos meses yo donde creía que iba a estar iba a ser acompañando a María del Mar Vázquez en su candidatura, porque como tú sabes, mi relación con María del Mar es estrecha, soy la coordinadora de su campaña, hemos trabajado siempre juntas. ¿Habéis sido compañeras de cole? Hemos sido compañeras de cole, pero de los dos coles, del Colegio Europa y de La Salle, de los dos coles, o sea que la vinculación de amistad de María y mía, pues desde la infancia. Y hace unos meses yo me veía al lado de María del Mar Vázquez, el partido ha considerado que puedo hacerlo bien como presidenta de la Autoridad Portuaria y donde el partido ha considerado estoy. Es más, hay una anécdota que se me ha quedado en la cabeza el día de la investidura de María.
nosotros hacemos un programa en el Auditorio Maestro Padilla, en el cual pues montamos un set en la puerta, que creo que fuimos el único medio de comunicación junto con Interalmería que teníamos ahí un set, y yo hago lo que más me gusta, que es reportero, es decir, que me coloco con un micrófono en el pie de la escalerilla, de la escalinata que sube al escenario del Auditorio Maestro Padilla, y cuando estoy narrando, pues hay dos personas fundamentalmente en las que me fijé, y además lo dije en directo. Una fue, en tres, la madre de María, que estaba llorando como una magdalena, Eva, su hermana, que también estaba llorando, y me fijé en ti, que además nos cruzamos la mirada, y en ese momento yo estaba diciendo, bueno, día también muy emocionante para Rosario Soto, que ha vivido todo este camino de María Vázquez hasta ser la almeriense número 1, la ciudadana número 1 de Almería. Es verdad. O sea, realmente yo estaba emocionada porque cuando una persona, cualquier político, llega a un cargo de responsabilidad, como el que ha llegado María del Mar, a alcaldesa de la ciudad, eso no es por casualidad. Nadie te regala nada. Eso lo ha trabajado ella día a día, minuto a minuto, ¿no? Entonces ver cómo después de tanto trabajo, de tantísimos años, el partido te lo ha recompensado y ha pensado que tú eres la persona más adecuada para ser alcaldesa y después candidata a la alcaldía, pues es emocionante, ¿no? Y ver a una amiga de toda la vida, cómo después de tanto trabajo y tanto esfuerzo y tanta lucha lo ha conseguido y ha llegado, y que puede representar a todos los almerienses, pues es muy emocionante, y efectivamente pues yo estaba muy emocionada. Fíjate, solo una última cosa más sobre María, que no es... María ha estado aquí sentada ya y sí, no es el tema de la entrevista hoy, pero lo voy a decir muy prudentemente, y sabes que a mí me gusta ir al grano, pero en esto no voy a ir al grano, porque no me da la gana. María... La Almería de María está por descubrir, es decir, este ratico que le han dejado ser alcaldesa hasta que se presenta alcaldesa en las urnas es un rato testimonial, porque han salido así las cosas y no ha podido desarrollar ningún proyecto, no ha hecho su equipo, que ahora lo estará haciendo. Esta entrevista se está grabando justo el día en el que dentro de unas horas se va a conocer la lista, todavía no la conocemos. Yo solamente te quiero decir, al margen de que la Almería de María, el proyecto de María para la ciudad está por conocer, que tú y yo sabemos que la María persona tiene un mérito extraordinario para haber aceptado el encargo de ser alcaldesa. Sí, Víctor, la verdad que... Un mérito, pero sobrehumano. Me emociona, ¿no? Me emociona que diga eso porque lo sabes perfectamente. María es una luchadora, es una mujer muy fuerte, y como luchadora y mujer fuerte ha aceptado ser la alcaldesa de Almería y ahora la candidata, ¿no? Y bueno, sí. Sí, Víctor, hasta ahí... Tú pensabas que íbamos a pelear y a lo mejor terminamos llorando, cuidado, cuidado. No. Sí, es cierto, ¿no? Ella, por una parte dice que el proyecto de María está por ver, que es verdad que está por ver su proyecto de ella sola, ¿no? Pero ella ha sido la mano derecha de Ramón. Tampoco podemos olvidar que ella era la primera teniente alcalde, portavoz y concejal de alcaldía. Es decir, ha sido la mano derecha de Ramón, y parte del proyecto de Ramón es de su equipo, y entonces parte del proyecto de Ramón es de su primera teniente de alcalde. Ha estado ahora 6 meses, ha intentado impregnar su carácter en las políticas a lo largo de estos 6-7 meses, y veremos su proyecto de futuro, que va a ser un proyecto, yo creo, muy positivo para la ciudad de Almería. Pero es verdad que, bueno, que cuando una trabaja y es madre y con unas circunstancias, pues como todos tenemos las nuestras, ella es una mujer fuerte, luchadora, y estoy convencida de que vamos a tener una alcaldesa, yo confío que va a ser alcaldesa extraordinaria para nuestra ciudad. Vamos al puerto, vamos al puerto. Venga. El puerto, que es muchas cosas. Yo, fíjate que he tenido la suerte de conocer bastante bien la historia del puerto, porque en mi tesis, yo no sé si esto lo sabe mucha gente o poca, pero hay una etapa larguísima en la historia de esta ciudad en la que el puerto es un generador de noticias brutal. Es decir, la Junta de Obras del Puerto, que se llamó así durante muchísimos años, fíjate la de años que habría obras, ¿no? Y sigue habiendo obras, claro. Pues era un generador de noticias que salía todos los días prácticamente en los periódicos, que yo estudié para mi tesis en su día. El puerto es muchas cosas. Es un motor económico, posiblemente más desconocido o más opaco o menos presente en la vida de los almerienses de lo que le correspondería por potencialidad económica, pero también es una parte de la ciudad. Es decir, motor económico de la provincia, pero por lo que sea está en una ciudad. Venga, te lanzo el primer dardo. Creo que tenéis una de las tareas pendientes que tiene el puerto, es
que se sepa qué es el puerto, porque los almerienses, y yo, hombre, a ver, modestamente creo que soy de los almerienses de la media para arriba en cuanto a estar informados de las cosas, ¿eh? Voy a colocarme ahí, de la media para arriba. No sabemos lo que pasa en el puerto, no sabemos lo que es el puerto, no sabemos lo que se hace en el puerto y no sabemos los planes del puerto para la ciudad. Bueno, puedes tener razón. A mí me está costando trasladar a la ciudadanía que el puerto de Almería es un puerto de interés general del Estado y que conlleva ser un puerto de interés general del Estado. Porque es cierto que la mayoría de los almerienses, cuando piensan en el puerto, piensan en el proyecto Puerto Ciudad, que es una parte importante, pero que no es la esencia de un puerto de interés general del Estado. Entonces, es cierto que estas cuestiones hay que trasladarlas, vamos a hacer esa labor pedagógica y la iremos trasladando, pero en esa labor pedagógica tenemos que entender que la actividad fundamental de un puerto de interés general del Estado es el tráfico de mercancías y también de pasajeros. Y en paralelo, siempre que un puerto de interés general del Estado tenga ingresos, podrá desarrollar la parte que no es propia conceptualmente, ¿no? Entonces, la planificación que tenemos en la Autoridad Portuaria de Almería para el puerto de Almería, que tenemos dos puertos, Carboneras y Almería, para el puerto de Almería es desarrollar el proyecto Puerto Ciudad, pero para eso tenemos que potenciar tráfico de mercancías y de pasajeros, porque de ahí proceden los ingresos. Además, hemos firmado un convenio un protocolo de actuación, la alcaldesa de Almería, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y yo como autoridad portuaria, para que nos financien parte de ese proyecto Puerto Ciudad. Entonces, lo que le interesa a los almerienses, es el desarrollo del proyecto Puerto Ciudad, es decir, la ampliación del muelle y que se abra a la ciudadanía más el puerto y poder ser un espacio de cultura, de ocio, de disfrute de los ciudadanos. ¿Estamos en eso? Sí. El puerto de Almería, ahora hablo de Almería, sí está en eso. Pero para que eso se dé, hay que delimitar muy bien cuál es el espacio de la OPE, hay que delimitar muy bien cuál es el espacio del tráfico de mercancías, cuál es el espacio para cruceros y tener ingresos por OPE, cruceros, que los cruceros no dan casi ingresos, y mercancía para poder invertirlo en lo que quiere el ciudadano, que es poder abrirlo. Nosotros hemos encargado un avance ya de un plan especial, vamos a redactar un nuevo plan especial para, el plan especial es el PGO de los puertos, para que nos entendamos, ¿no? Para organizar los usos dentro del puerto. Ya hemos encargado el avance y vamos a reordenar los usos, vamos a decir, aquí va ocio, aquí va la OPE, aquí va el tráfico de mercancías, en el puerto pesquero vamos a poner también ocio, estamos redactándolo ahora, lo acabamos de contratar, ¿no? Y en eso estamos. O sea, quiere decir esto que todavía no está claro cómo se va a quedar reorganizado el puerto, ¿no? Que ahora mismo está en un proceso de pensar eso, ¿no? Nosotros sabemos qué queremos hacer en la ampliación del muelle de Levante, es decir, dónde va la parte fundamental de eso que se llama Proyecto Puerto Ciudad, que es desde más o menos, ¿no? Desde el cargadero de mineral hacia el muelle de Levante, que es donde está ahora mismo la autoridad portuaria, y mi intención es ampliarlo hasta el tinglao. No sé si sabemos los almerienses lo que es el tinglao. Yo no. Bueno, pues el tinglao es una estructura de hierro antigua que hay, que era donde se hacía la actividad comercial del puerto, que está donde está la autoridad portuaria, justo enfrente, antes de la estación marítima. O sea, mi intención es ampliar el proyecto Puerto Ciudad hacia el poniente, digamos, no algo solamente... más que el muelle de Levante. Algo bastante más, pretendo. Para eso tenemos que hacer una modificación del plan especial y la parte que está delimitada de puerto de interés general, que no se le permite uso puerto ciudad y que se hace la OPE, tenemos que desplazarla. Entonces, todo eso es un plan de usos y un plan de te voy a decir una cosa, que hay que redactarlo. Te voy a decir una cosa para relajar tensiones, porque yo sé que para una presidenta del puerto o para una presidenta del puerto este tema es complejo porque hay muchas miradas. Yo creo que el puerto es en Almería como la selección española de fútbol. Todos los almerienses tienen su idea del puerto. Y es más, la mayoría piensan que su idea del puerto es la buena. Es decir, quiere decir esto
que contentar a todo el mundo va a ser imposible, y yo creo que eso relaja. Es decir, mire usted, como yo no, como soy el seleccionador y es imposible que coja a 25 tíos que satisfagan a los 70 millones de españoles, pues evidentemente voy a coger a los míos. Yo sinceramente veo el puerto así, porque al final es que el puerto se ha convertido en un objeto de debate importante hoy por hoy en la ciudad de Almería. Lo que sí está claro es que se ha convertido, entre otras cosas, se ha convertido en un objeto de debate porque es que es una parte fundamental del tejido y en el que muchos, y aquí hablo ya en primera persona al plural, tenemos expectativas a la hora de arreglar lo que algunos consideramos que son problemas de la ciudad. Es decir, por ejemplo, la franja litoral de la Almería clásica, Parque Nicolás Salmerón, Almedina, Paseo San Luis, etcétera, etcétera, pues es una parte que ha sido muy importante para la ciudad de Almería y creo que ha perdido importancia. Y yo estoy convencido de que una revitalización de la zona portuaria, bueno, estoy convencido no, creo que es matemático, cambiaría esa fisonomía. Quiere esto decir que cuanto más puedas o podáis ampliar esa parte abierta a la ciudad del puerto hacia poniente, seguramente más tejido urbano consigamos recuperar para la ciudad, ¿no? Esa es la intención que tenemos. Lo que pasa es que hay que conjugarlo, insisto, con las competencias como puerto de interés general del Estado. Pero esa es la intención. Tanto es así, fíjate, que son pequeñas cosas, pero que vamos a ir intentándolo, que esto no va a ser de la noche a la mañana, además se va a hacer participativo. Tanto la redacción del plan especial como el plan de uso va a ser participativa. Pero pequeños detalles. Nosotros, a partir de este sábado, vamos a abrir el portón de la estación marítima que da al parque. A partir de este sábado... Oye, qué notición. Insisto, esto está en pasado ya, ¿eh? La entrevista sale el lunes. Vale, pues a partir de este sábado, que es día... no sé qué día es, pero bueno, a partir de este sábado ya se abre ese portón. ¿Por qué? Porque queremos que los turistas, ya lo he coordinado con la alcaldesa, queremos que los turistas salgan andando, no en autobuses que los dejen en el centro, sino que salgan andando a través del Parque Nicolás Salmerón, ¿no? Vamos a intentar la estación marítima. Yo estoy ahora preparando o redactando el plan de inversiones para los próximos 4 años y no va a ser el año que viene, pero no va a ser en el 24, pero probablemente en el 25 o en 2 ejercicios, 25 y 26, se va a hacer una remodelación integral de la estación marítima. Que seguramente sea el gran escollo, ¿no? Para todo este plan de abrir el puerto a la ciudad, porque al final la estación marítima es obligatoria que esté y hay que buscarle un sitio que sea operativo, ¿no? Entiendo yo. Bueno, pero se va a quedar donde está. Lo único que se va a hacer es una remodelación integral. No es un gran escollo. Lo que tenemos que darle es una visibilidad más moderna a nuestro puerto y a nuestra estación marítima. Yo lo decía, y que también vamos a hacer una campaña, por ejemplo, con los viajes a Melilla o los viajes a Nador. Los almerienses no sabemos, o los andaluces no sabemos, que podemos ir en unos barcos extraordinarios a pasar un fin de semana a Nador o a Melilla, y ida y vuelta son 50 y tantos euros. Porque vemos nuestro puerto como operación Paso al Estrecho. El Finisterre, donde termina el mundo. Donde termina el mundo, ahí. Como operación Paso al Estrecho o como mercancía. Pero no se ve como amistoso, amigable con la ciudad. Y lo que vamos a intentar, vamos a batallar en estos años, a través del plan especial y a través de pequeñas cuestiones que vamos a poner en marcha desde ya, pequeñas algunas y otras más grandes, porque una inversión de una remodelación de la estación marítima es muy costosa, ¿no? Pero es abrir el puerto y que los ciudadanos vayan volviendo a asumir que el puerto es Almería, que es parte de Almería y que pueden entrar. Yo lo decía cuando llegué, es el único puerto. Hay cosas que me han llamado a mí la atención desde siempre, lo que pasa es que ahora lo gestiono, ¿no? Que a ti también te habrán llamado la atención. Que nosotros tengamos un parking en el muelle de Levante es sorprendente. En el suelo más caro de Almería. Sorprendente no, a mí me ha parecido siempre un disparate monumental. En el suelo más caro de Almería tenemos un parking. ¿Eso quiere decir que vamos a quitar el parking? No, no vamos a quitar el parking, vamos a trasladarlo de sitio. Pero es que el parking mañana, si lo quitas de allí, fíjate el paseo tan bonito antes del propio desarrollo del proyecto Puerto Ciudad, que hay que desarrollar el proyecto Puerto Ciudad cuanto antes mejor. Lo que pasa es que el proyecto Puerto Ciudad nos tienen que trasladar la financiación, la Junta de Andalucía, hay que redactar los pliegos, hay que licitar la obra, hay que ejecutar la obra. Estamos hablando de una obra de 15 millones de euros. Nosotros antes de 4 años no vamos a haber construido, o sea, ampliado el muelle de Levante.
en paralelo? Pues en paralelo se va a redactar el plan especial, que es el de usos, para en ese muelle, cuando esté ya construido, tengamos adjudicados los espacios y diseñados que va en cada espacio de esas 4 hectáreas que se amplían, ¿no? Te voy a decir una cosa que a lo mejor te va a sorprender. Yo no sé todavía lo que es el proyecto Puerto Ciudad. No me sorprende, porque tenemos que explicar mucho. Lo digo como autocrítica, ¿eh? Yo no lo sé. El proyecto Puerto Ciudad es, para que nos entendamos de una forma así muy trazo gordo, en el muelle de Levante, que es el muelle donde está la autoridad portuaria, se va a ampliar. Entonces, que el muelle es donde está el parking, vale, es ampliarlo hacia el cable inglés, donde hay agua, va a haber suelo, se amplía, se hace una franja que se amplía y todo eso se une con la zona del parking, y en ese suelo es donde va a haber un desarrollo urbanístico. Entonces, el plan especial, que no está redactado, que lo encargué nada más llegar, es el que va a definir ese desarrollo urbanístico. ¿Se circunscribe solamente a esa zona del muelle de Levante? No, es la parte fundamental, es la primera fase. El proyecto Puerto Ciudad, que además vamos a redefinirla en el plan especial, porque yo quiero ampliar, lo estoy tratando con todos los técnicos, pero mi intención a priori, si me lo permite la norma de interés general del Estado, quiero ampliar el proyecto Ciudad más hacia el poniente. No quiero que sea del muelle de Levante hacia el espigón de San Miguel, sino yo pretendo también darle espacio hasta la estación marítima, hasta lo que pueda, lo que me permita la norma, porque tengo que preservar el derecho de la operación paso al estrecho, ¿no? Y tengo que reubicar, ¿no? Pero es un plan integral que va desde la urbanización del muelle de Levante y hasta donde yo por lo menos la zona del Tinglao, quiero meterla, tendrías que pasearte cuando vayas por allí y mira, este es el Tinglao. Hasta remodelar todo el Parque de las Almadrabillas, y de ahí todo el paseo marítimo hacia San Miguel. Ese es el proyecto Puerto Ciudad. Yo sé que Rosario Soto está esperando, dice, ¿cuándo me va a preguntar este tío por el Club de Mar? Ah, bueno, pues mira, no lo había pensado. No lo había pensado. Que es un tema con el que yo he dado mucha batalla y voy a seguir dando batalla, porque mi primer convencimiento parte, primero, que no me gustan las cosas con carácter retroactivo, es decir, que los compromisos me gusta que se cumplan, y luego, en general, yo echo de menos. A ver, la gente tendemos a compararnos y las comparaciones no se pueden hacer. No es que sean odiosas, es que no se pueden hacer porque es casi imposible que haya dos elementos iguales, entonces no se pueden comparar las cosas. Siempre nos comparamos con Málaga. Almería es Almería y tiene la distribución geográfica que tiene Almería, no tiene la que tiene Málaga. Pero yo sigo pensando que a Almería una de las cosas que le faltan es un gran puerto deportivo, porque lo que tenemos en el Club de Mar, que es un puerto deportivo público como puerto deportivo, aunque gestionado por un club privado, es un puerto muy pequeño. De hecho, ni siquiera es el puerto más grande de la provincia de Almería. ¿Eso entra dentro de los planes? ¿Cambiar esa circunstancia? Bueno, primero, Club de Mar, que no lo esperaba porque yo tengo una relación extraordinaria con muchísimos socios del Club de Mar y con el presidente del Club de Mar. Y lo hemos hablado con él en diferentes ocasiones. Con el Club de Mar no va a haber ningún problema, sino todo lo contrario. Estamos intentando llegar a acuerdos incluso para ampliar el puerto del Club de Mar, ¿vale? Hay que hacer una inversión importante, habrá que meterla en su día dentro de la tercera fase del proyecto Puerto Ciudad. La primera es la ampliación del muelle Levante, la segunda la remodelación del Parque de la Almadrabilla y la tercera, que incluye todo el desarrollo del paseo marítimo, intentaremos incluir el puerto deportivo que gestiona el Club de Mar. Entonces, respecto al Club de Mar, que nadie sufra con el Club de Mar, porque no solamente vamos a respetarlo, sino que vamos a colaborar y ayudar al Club de Mar. Los socios sufrimos, por la incertidumbre, no por nada. Pues no sufráis, que ya podéis estar tranquilos, que nosotros vamos a estar a vuestro lado y además vamos a apoyaros en otra serie de iniciativas que el presidente del Club de Mar me ha planteado como presidente de la autoridad portuaria y le ha planteado la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ¿no? Entonces, uno de los planteamientos que hacen es esa ampliación del puerto deportivo. Estamos estudiándole porque también alrededor del cable inglés está previsto también el atraque de embarcaciones. Entonces tenemos que conjugar qué embarcación, por lo que midan, va a estar atracada alrededor del cable inglés y qué parte pues se va a hacer una ampliación, si procede, que esperemos que sí, más que si procede, es si presupuestariamente no lo podemos permitir. Por eso digo que es
muy importante que entendamos todos que para que todo esto sea una realidad, la autoridad portuaria necesita ingresos. Y los ingresos de la autoridad portuaria fundamentalmente son por 2 vías: tráfico de mercancías y operación Paso al Estrecho. No hay más. Entonces, por eso estamos trabajando muchísimo en tráfico de mercancías. Bueno, un puerto en mitad... Ya estamos fuera de tiempo y no me ha dado tiempo a nada. Esto es un desastre, pero Fíjate, bueno, en fin. que hablo mucho. Tú también lo tuyo, ¿eh? Y yo. Tráfico de mercancías. Un puerto urbano es un puerto urbano. Y un puerto urbano pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes, como tiene todo en la vida. Y bueno, una de los inconvenientes cuando tienes un puerto de mercancías es que las mercancías, si llegan a un puerto o salen de un puerto, o vienen de algún sitio o van a algún sitio, y tienen que ir de alguna manera. Ahora mismo estáis dando mucho la batalla con el acceso directo a través de la A7 por Bayana hacia el puerto para el tráfico de mercancías, en lo cual a mí me parece básico, sobre todo para que el puerto sea en la mayor parte posible algo que mejore a la ciudad y no que provoque trastornos en la ciudad, como podría ser el tráfico de mercancías por mitad de las vías urbanas que tenemos, que tampoco son muy grandes. No tenemos grandes avenidas ni grandes autovías dentro de la ciudad de Almería. Eso me parece una buena batalla, que me gustaría preguntarte cómo está ese tema, qué perspectivas le vemos. Y luego hay otro gran interrogante, que es el tren, porque no se deja de hablar del tren y la conexión ferroviaria con el puerto, pero yo no termino de tener claro, es que me ha venido, perdóname, el chiste, ¿por dónde? Vale. Te aclaro las 2 cuestiones. Primera, el acceso directo de la autovía al puerto me preocupa. Me preocupa y no voy a dejar de batallarlo. Me preocupa porque tú estuviste en la inauguración del cable inglés, yo invité a la ministra a que se comprometiera y la ministra no nombró el acceso directo de la A7 al puerto. Me preocupa. Y me preocupa porque en el día de ayer vi una información en un medio de comunicación escrito. La información decía que venía de fuentes gubernamentales, Gobierno de España, no sé a qué nivel, no sé si fue el subdelegado del Gobierno, si fue desde una secretaria de Estado, si fue desde el propio Ministerio, fuentes gubernamentales, en las que trasladaban que todavía estábamos en la fase de decisión de cuál era la mejor alternativa, que es preceptiva, de qué alternativa era la mejor, y a raíz de decidir cuál era la mejor alternativa y hubiera consenso entre la autoridad portuaria, el Ayuntamiento de Almería y Carreteras y el Ministerio, se sacaría licitación el proyecto, cuando ya está decidida la alternativa. Hablaban como que está en la fase, que todo lo que decían era verdad, que una fase preceptiva, que estamos las tres administraciones, hasta ahí es verdad, pero que no está decidida no es cierto. Está decidida cuál es la alternativa. Estamos pendientes de un informe de Carreteras, que si no está hecho es porque no han querido hacerlo, porque ya está decidida cuál es la alternativa, y lo que tienen que hacer es el informe con la alternativa que ya está decidida y licitar el proyecto. Por lo tanto, estoy preocupada. Como dentro de mi preocupación tengo que tener la responsabilidad del puesto que me ocupa y tengo que ser paciente, la alcaldesa y yo pedimos una cita a la ministra hace ya 2 meses, vamos a esperar que pase el periodo electoral para que nadie pueda decir que estamos utilizando la A7 en periodo electoral. Vamos a esperar que pase el periodo electoral y después del periodo electoral tendremos que insistir, porque es una cuestión esencial para nuestra ciudad y para nuestra ciudad y para nuestra provincia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las mercancías, en Almería hay yeso, pero todo el yeso que queramos, que está saliendo por otros puertos. Se van a Málaga, se van a Motril. En Almería hay mercancías que pueden salir por nuestros puertos y se nos están yendo. ¿Por qué? Porque no pueden acceder al puerto. No pueden acceder al puerto porque la rotonda de pescadería no da para más. Ahí estamos. Y entonces necesitamos, y eso son pérdidas de oportunidades para toda la provincia, crecimiento económico y crecimiento de empleo. Y incluso eso afecta al desarrollo del proyecto Puerto Ciudad, porque son ingresos que dejamos de percibir, y si no percibimos ingresos, no podemos gastar. Qué bien te estás explicando, y yo no había oído nunca estos argumentos. Esto hay que repetirlo más, creo yo, modestamente, no quiero yo imponerle agenda a nadie, pero me parece que esto hay que contarlo más. Sí, pues cuando quiera. Porque en Almería hay mucho miedo al yeso, en la ciudad de Almería hay mucho miedo a los graneles.
porque tenemos una historia y tú y yo, pues la primera comunión ya no la vamos a hacer más y más o menos hemos vivido, nos han contado, pues aquellos polvos de mineral, que Ciudad Jardín, etcétera, etcétera. Y joder, yo creo que lo estás explicando muy bien, que seguramente tu labor es hacer compatible todo eso. Víctor, ¿tú sabes por dónde está saliendo el mineral de hierro de Minas de Alquife? Ni idea. Está saliendo a 700 metros de la calle Larios. 4 millones de toneladas al año. Málaga. Málaga, a 700 metros de la calle Larios. Porque estamos en el siglo XXI, pero ya no en el primero, estamos en el año 2023. Estamos en el año 2023. Todas las medidas que exige la norma medioambientales son garantistas. El yeso sale por Almería y es garantista, sale con un sistema que no hay suciedad, ni hay problemas medioambientales, ni ciudadanos, ni... No sé si me explico, para la salud me refiero. Sí te explicas, pero hay mucha gente que esto no lo ha escuchado nunca. Bueno, yo lo entiendo, pero... ¿Y el tren qué? El tren llegará al puerto, lo que pasa que tiene que llegar soterrado. La alcaldesa de Almería, que también lo hizo el alcalde de Almería, cuando lo era Ramón, también puso esa línea roja y era que fuera soterrado, y yo lo entiendo, y tengo que respetarlo, porque además soy de Almería, yo no soy de Almería, y yo entiendo que ya que hemos cosido y estamos cosiendo la ciudad con el soterramiento del tren, no vamos a partir la ciudad en dos por las almadradillas. Si no se hace soterrado, volvemos a abrir la ciudad. Porque claro, imaginaos un tren pasando desde la estación de tren hasta el puerto en superficie. Locura. Vale. Por lo tanto, tiene que ser soterrado. Eso creo que podemos estar todos de acuerdo. Entonces, como tiene que ser soterrado, es un proyecto costosísimo. Costosísimo. Estamos hablando de por lo menos 100 millones de euros. Es un proyecto muy costoso. ¿Lo vamos a batallar? Sí. ¿Vamos a mirar hacia otro lado? No. ¿Estamos ahí? Sí. Pero a mí me estáis escuchando mucho más con la A7 que con el ferrocarril. Porque creo que las batallas es mucho mejor afrontarlas de una en una. Y el A7 estamos hablando de en torno a 30 millones de euros y el soterramiento del ferrocarril estamos hablando como poco de 100 millones de euros. Que supongo que es evidente que eso se rentabilizaría con el tiempo, porque 100 millones hay que darle la vuelta a 100 millones. Es decir, la actividad derivada de ese soterramiento y de ese coste de 100 millones, con el tiempo se rentabilizaría. Hoy por hoy no. Pues entonces no sé de qué estamos hablando. Hoy por hablando. hoy no. Nosotros tenemos que hacer, pues por ejemplo, Minas de Alquife sí estaría dispuesta a exportar a través del puerto de Almería por tren, si hubiera tren. Entonces nosotros al final, efectivamente, porque es la responsabilidad de un político, tendremos que hacer un estudio económico, ver qué tráficos tenemos a medio, corto, o sea, a corto, medio y largo, y ver la rentabilidad. Claro, indiscutiblemente. Porque si no ponemos esos 100 millones en otra cosa, que hay otras cosillas que hacer también. Indiscutiblemente, sí se rentabilizaría. También tenemos el orto, ¿sabes? Sí se rentabilizaría. Lo que pasa que, insisto, yo llevo como autoridad portuaria 5 meses y ahora mismo mi gran batalla, que no es que descarte la otra, que voy a centrarme también, pero que llevo 5 meses. Ahora mismo la gran batalla es la 7 porque es que el tráfico lo tengo en la puerta. El tráfico se está yendo. Las oportunidades de Almería se nos están yendo a otros puertos. Y ya no solamente eso, sino que es una batalla también de la ciudad, una batalla de la alcaldesa de María del Mar Vázquez, porque es que tenemos colapsado la rotonda de pescadería y toda la avenida del Parque Nicolás Salmerón. Bueno, tenemos que terminar. Yo no voy a engañar, no había pensado esta pregunta, aunque la he reflexionado muchas veces, pero a raíz de algo que has dicho tú con respecto a la ministra, me he acordado de nuevo que siempre me ha parecido uno de los puestos más extraños, de los presidentes de las autoridades portuarias, porque si no me equivoco, bueno, no me equivoco, están nombrados por la Junta de Andalucía, pero pertenecen a la estructura del Estado. ¿Eso no es un poco locura, un poco trastorno de personalidad? Bueno, eso fue un acuerdo que se llegó, no sé en qué gobierno fue, pero fue una cesión que le hizo no sé qué gobierno de la nación al País Vasco,
Cataluña y supongo que Galicia, ¿no? Y bueno, pues tú sabes que cuando hay un acuerdo de gobierno hay muchos elementos que se barajan y este fue uno de ellos, ¿no? Entonces realmente yo pertenezco al ministerio, al MITMA. Mi nombramiento lo publica el BOE, pero me nombra la comunidad autónoma. A mí me nombró Juanma Moreno. Y bueno, así es la norma y en este caso pues ha beneficiado al Partido Popular, porque los puertos de Andalucía están gobernados por gestores, yo me considero en este caso una gestora del Partido Popular y creo que le va muy bien a los puertos de Andalucía. En fin, ¿y el cine qué tal lo llevas? No tienes tiempo de ir al cine, claramente. Pues tengo tiempo con mi hija. Yo el cine fundamentalmente lo llevo con películas infantiles, porque vengo al cine... Soy mayoría los que decís eso cuando pregunto esto, sí. Pues será por la edad, Víctor, será por la edad. Gente de 20 vienen poco aquí. Claro, vienen con su hijo, vendrán mucho, pero con los hijos no, vendrán con el novio. Yo digo, al Chester vienen poco los de 20, vienen más los que tienen hijos. Claro. Pues vengo al cine con la niña, a mi hija le encanta el cine y vengo con ella, con las palomitas, con las amigas y sí, vengo a este cine regularmente. Pues querida Rosario, muchísimas gracias por haber venido a este cine, en este caso al Chester. Te podía haber traído a tu niña, estamos en horario escolar, pero bueno, invitada está desde luego. Muchas gracias por este rato, creo que muy pedagógico. No quiero ponerme yo ninguna medalla, pero creo que muy pedagógico. Mucha suerte en la tarea que tienes, que es crucial para la ciudad y para la provincia de Almería, crucial, y desde luego lo que podamos echar una mano aquí los tienes. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Gracias, Víctor. Hemos gracias peleado poco, ¿eh? A Es Radio. La verdad que casi nada. No hemos peleado nada. Gracias de verdad a todos, al equipo. Y gracias también a los amigos de Yelmo Cines, de Centro Comercial Torre Cárdenas y de IKEA, porque sorprendentemente, una semana más, nos han dejado pasar este rato tan a gusto. La semana que viene más. Adiós.